Ok. Y lluvia o no lluvia, seremos puntuales. ¿Qué les parece? Sobre todo celebrando los que pudimos llegar aquí secos y a tiempo. El día de hoy empezamos nuestra sesión sobre el otro pilar del Renacimiento, que es Leonardo da Vinci. Les tengo que confesar que da Vinci para mí fue un poquito difícil de embonar en el análisis que quiero hacer para este curso, porque es una figura diametralmente opuesta en muchísimos sentidos a lo que fue Miguel Ángel, que exploramos con mayor detalle la sesión pasada. Tanto en términos psicológicos como en términos estéticos, Leonardo representa la antítesis de los valores que Miguel Ángel estaba tratando de representar tanto en su escultura como en lo que es su arquitectura. Eran dos temperamentos muy difíciles. Como dicen, lo más simpático de todo, cuando son genios así de grande, se terminan odiando de una manera categórica. Y de hecho lo misántropo que era Miguel Ángel no combinaba con lo sensible y lo sibarita y lo que realmente era muy delicado Miguel Ángel en su sensibilidad. Una de las cosas que lo distingue, por ejemplo, en términos sociales, es que Miguel Ángel siempre proveniente de una aristocracia menor, muy empobrecida, uno le podría decir hoy de una clase media limitada, de una clase profesional, pero que el papá insistía en meterlo en otra profesión. Él siempre aspiraba a lo que es el dinero y sobrevivir y tener toda la seguridad posible, la gran aspiración de la burguesía que luego Dickens representa en sus novelas, porque todo el mundo es muy variable y muy cambiante, de un momento puedes comer en plata y otro estás comiendo en la banqueta. Da Vinci es distinto en muchísimas características y en muchísimas partes de su psicología. Da Vinci es el Leonardo da Vinci, de hecho no es su apellido, es su origen. Es un hombre de origen ilegítimo, es un hijo ilegítimo de un notario que tenía de alguna forma u otra un cierto grado de prosperidad. Todos conocemos que no existe un notario pobre, ni siquiera hoy en día. Y era un hijo ilegítimo que había tenido en su juventud. La madre era de un origen plebeyo, era una chica de campo y tuvo al niño, la casaron, pero ella se dio al niño, que era un niño muy hermoso, a lo que es el recién matrimonio, porque se casó Pietro, con una mujer de su misma clase y forman una familia y están con el nuevo bebé. Dicen que esto también hace que Leonardo en su psicología, y es Gail Saltz la que hace un análisis maravilloso de lo que es la psicología de Miguel Ángel, que dice que era lo equivalente a un niño que está pasando de punto a punto. De Leonardo, discúlpeme, es que estoy con las dos cabezas en la cabeza. Hacen de Leonardo una figura muy insegura y desde un principio alguien que está muy ajeno a lo que es el amor materno y que para alguien que era así de sensible es algo que mucho de su obra representa. De hecho, hay muy pocos cuadros de Leonardo, ven, lo traigo programado, de Leonardo, que son aproximadamente entre 15 y 20. Muchísimos bocetos y dibujos, pero que más de 5,000 páginas de escritos, dibujos, grabados que hacía en sus cuadernos, pero que nunca van a llegar a fruición. Es decir, que era una figura bastante diletante. La genialidad de Leonardo es el hecho de que se focaliza en algo que le interesa, pero en el momento en que ya ve ejecutado, ya ve que le falta foco para terminar, ya no me importa, brinco otra cosa. Tiene, como dicen, un déficit de atención, yo diría. Contrario a Miguel Ángel, que era no nada más obsesivo, sino que tenía, como dicen, algo que demostrar al mundo, por nada más sus orígenes, sino por el gran cúmulo o el gran peso emocional que tenía en términos de su homosexualidad. Ahora, no nos hagamos tarugos.
En el caso de Leonardo da Vinci, también se le reconoce que era homosexual. La diferencia es de que a Leonardo no le interesaba lo que pensaran o dijeran, lo acusaron 2 veces de sodomía, no llegan a fruición los cargos, pero él, como dicen en un momento u otro, lo que le acusa a Miguel Ángel públicamente, le espeta y le dice, tú que te andas pavoneando ahí con todos tus muchachitos bonitos. Y claro que eso para mí era pura pinche envidia. En ese caso vemos que Leonardo sí era un hombre que vivía con una actitud muy aristocrática, le gustó la buena vida. Él no se preocupaba por dinero, nada más se preocupaba por vivir bien, sobre todo vivir de una manera elegante y vivir de una manera cómoda. Y eso es muy importante porque él decía, para haber belleza tiene que haber armonía, tiene que haber tranquilidad, tiene que haber algún tipo de balance. No puedo estar creando en medio del… critica la casa de Miguel Ángel, Leonardo, diciendo, es una posilga. Entras y está todos los platos sucios, hay pedazos de piedras en el piso, hay piezas a medio terminar, el hombre apesta, es un rufián, siempre anda cochino, es casi lo ves en la calle y parece un panadero, porque está cubierto de yeso en vez de harina. Y le desprecia precisamente por eso. Y Miguel Ángel le desprecia a Leonardo precisamente porque es no diría diletante, pero es alguien que tiene la genialidad y el interés de preocuparse de cosas más interesantes y más cómodas, más bellas. Él busca una armonía y una belleza que Miguel Ángel no busca. Si se dan cuenta, la obra de Miguel Ángel es heroísmo, pasión, fuerza, es drama. Cuando estamos hablando de Leonardo, estamos hablando de armonía, de serenidad. Ambos coinciden en un punto: para poder lograr lo que hicieron, rompieron cánones, inclusive en lo que se va a estar explorando de su mundo y su entorno más inmediato. En este caso podemos ver en la pantalla cómo aquí en estos estudios son estudios anatómicos hechos sobre cadáveres, incluso sobre lo que va a ser el gran misterio que luego Harvey, un siglo después en Inglaterra, iba a descubrir, lo que es el sistema circulatorio. Los primeros circulatorios, sangre en el cuerpo. Y es algo que va a surgir un siglo después, más de un siglo después, y es algo que él empieza a hacer los preparativos, inclusive descubriendo, dicen algunos expertos, el gran temor de todos los que estamos aquí, que nos gusta el queso, la mantequilla y la carne roja, la arteriosclerosis. Empieza a descubrir cómo de repente un cadáver que acababa de morir, de repente el sistema circulatorio como era, y dijo, vamos a checar cómo es alguien, ya era de un hombre mayor, chequemos cómo es el de un niño o de un bebé ya un poco más grande. Y hace la disección y sinceramente encuentra la gran diferencia en lo que es el sistema circulatorio entre un muchacho, un niño joven y un adulto ya grande. Y empieza a describir en sus notas la arteriosclerosis, lo que es las capas de grasa que se acumulan y taponean lo que pueden ser las arterias y las venas. Decía que era una especie más, digamos, más pesada y más densa lo que corría por esas venas. En fin, vamos a estar viendo que si algo distingue a Leonardo es esta creatividad precoz. Y ahí dicen que es el gran triunfo y la gran tragedia de Leonardo, que era una creatividad precoz e inusitada, pero tenía una imaginación irrestricta, no reconocía límites de lo que podía o no podía hacer, que muchas veces era algo imposible para la tecnología de la época y que al mismo tiempo, dicen, eso le hace
un gran visionario, pero a la vez alguien que vivía de esas fantasías. Si tuviésemos tiempo, lo podríamos comparar con Julio Verne en algunos aspectos, pero pues no. ¿Qué tenemos aquí a continuación? Estas son las ligas y fuentes que podrían interesarles. Estos son los 10 cuadros más famosos de Leonardo da Vinci. Es yo diría, un compendio muy padre que no nada más el arte de da Vinci, sino de varios. Un comité de expertos lo definen como lo más interesante, pero hay algunos otros que faltan. Los cuadros de Leonardo también lo pueden estudiar, sobre todo en la composición y perspectiva que tiene en este video de YouTube. Y me gustó mucho porque hablan de lo que es el gran misterio. Mientras que Miguel Ángel vivía con una represión muy grande, Leonardo no lo tenía, pero al mismo tiempo estaba consciente de que si era demasiado obvio, podía conducirlo a la hoguera. Tuviese la protección de quien tuviese, y siempre vivió de la protección y mecenazgo de figuras muy importantes, desde Ludovico Sforza de Milán hasta el rey Francisco I de Francia. De hecho, dicen que se lo llevan de Milán casi como si fuera botín de guerra. Leonardo siempre tuvo dos, y ahorita vamos a ver, porque hay algo que a mí me divirtió mucho. Ya saben que yo soy medio morboso, entonces, y si no lo saben, pues there you go. Ahora ya lo saben. Siempre existe en el Renacimiento una cierta colección o cúmulo de arte erótica. Arte que es muy erótico en su contenido, en su tema, en su ejecución. De hecho, el Prado hace como unos 7 años, por desgracia no he podido conseguir el maldito catálogo, pero sacó todo lo que se consideraba hasta lo que es el siglo XIX arte prohibido, porque era arte muy explícito. Y alguien nos dice, es maldita pornografía. No, no es pornografía. Tiziano no hace pornografía. Leonardo no hace pornografía. Miguel Ángel no hace cuadros y figuras explícitas, que es distinto, es erótico. Pornografía es Hugh Hefner, que en paz descanse, o que esté con sus conejitas. Eso es pornografía. Pero Leonardo tiene una serie de cuadros, de dibujos particularmente, que se encontraban en la colección real en Windsor. Y aparentemente las buenas conciencias de los que preservaban los archivos, para no ofender sensibilidades victorianas, trataron de borrar o disimular o detallar las partes donde se muestra lo explícito de los desnudos, sobre todo cuando estaban en un estado de excitación. Y ahí vemos cómo había cuadros y legados que reflejan ese deseo y quizá la misma naturaleza de la relación que Leonardo tenía con dos de sus allegados, uno que le decían Salai, que lo adoptó desde jovencito y que estuvo con él hasta el final de su vida. Algunos lo convierten en primo, algunos lo convierten en sobrino, lo convirtió en su secretario. Pero porque venía de un extracto popular muy bajo. Dice, era un ladronzuelo, y en cartas le dice, es glotón, es tragón, es lascivo, es una piruja, pero lo quiero mucho. Y sobre todo que dicen que tenía una belleza muy especial que estamos viendo en algunos de sus cuadros. El que se convierte realmente en el amor y ejecutor, su compañero perenne, fue Francesco Melzi, pero venía de un extracto aristocrático, era parte de una familia de Milán, de Lombardía, perdón, que le permitía de alguna forma estar a la altura del maestro, y sí es el que le acompaña y ejecuta su testamento. Lo interesante es que la Mona Lisa cayó en manos o fue recibido como herencia por Salai, que significa pequeño demonio, que era el chico de la calle, secretario, no Melzi, artista y compañero y conde de Lombardía. Aquí empezamos a ver entonces, perdón, esto es distractor, distintos aspectos de la vida de Leonardo. Leonardo nace en 1452, le llevaba 23 años a Miguel Ángel. Era ilegítimo, y lo interesante también, otra antítesis, porque hay estudios que hablan de cómo la personalidad de las personas
y todos lo hemos leído en algún momento u otro, cómo la autoestima pasa a ser un factor muy decisivo en cómo te desenvuelves, cómo ves el mundo y cómo sientes que el mundo te ve a ti. Miguel Ángel quiso crear una belleza sin paralelo porque él mismo no encontraba belleza dentro de sí mismo. Una de las cosas que siempre se reprochaba era la fealdad de su rostro. Por ser hocicón, le partieron la nariz una vez y nunca se la arreglaron. Entonces, en ese sentido, sí, Miguel Ángel era un hombre feo, arisco, misántropo, pero Leonardo no lo era. Leonardo era, desde un principio, lo describen como alguien de una gran inteligencia, y Giorgio Vasari, más de 100 en 1568, cuando escribe su primera historia del arte y describe a Miguel Ángel, a Leonardo, me van a tener que disculpar de veras, por eso, mientras que saco un chip y meto otro, estoy en ese proceso. Leonardo siempre lo describen como alguien muy bello. No nada más bello y agradable, sino alguien que era muy pulcro, que era muy elegante y que tenía una gracia de trato que le hacía encantador para cualquier persona que le conociera. No era arisco, era alguien dispuesto a vivir. Un poquito lo dirías ingenuo, porque uno de sus pasatiempos favoritos era el comprar aves en el mercado y una vez que las compraba, soltarlas. Y dicen, y digo, sí, muy romántico. Caro, pero romántico. Y lo interesante es que crece en medio de ese espíritu muy honesto, muy inocente, y por lo tanto su obra sí va a reflejar esa dulzura y esa inocencia que él tiene en su personalidad. Al final vemos que se me hace muy triste, porque al final, a medida que va envejeciendo, uno de los últimos cuadros que hay de él es él con una expresión muy agria. Pero yo siento que si fue y si le reconocían por lo menos sus primeros 40 años de haber sido alguien increíblemente bello, al final de su vida, cuando ya ve las canas, la nariz, las arrugas, las patas de gallo, todo eso, y llega un poquito de angustia y acritud, entonces, en la actitud, pero es alguien que sí dibujan como alguien que no nada más era bello por dentro, sino por fuera también. Nació en Anciano, un pueblito en la Toscana, a unas horas de Florencia. A los 16 años entra al taller de Andrea Verrocchio y para buscar acceso a los gremios. Dicen que eso es una de las cosas que más le perturbaban por ser hijo ilegítimo. Sus perspectivas profesionales eran bastante limitadas. Por el cariño de su padre, lo introducen y paga para que entre de aprendiz con Andrea Verrocchio, porque sus hijos legítimos eran los que iban a heredar el despacho y la notaría, iban a heredar propiedad. Él no tenía nada que heredar. Él nada más lo que su padre le daba por amor es lo único que iba a recibir en la vida. Eso también lo hace un espíritu sumamente libre, porque si vemos el contraste de lo que es Miguel Ángel siempre estuvo atado a la familia, a la devoción de su padre, a las exigencias de sus hermanos y de su padre, a tal grado que, como una alumna mía dijo, los querrás mucho, son tu familia, pero llegan a ser una piedra que traes siempre alrededor del cuello. Los quieres, los adoras, pero no puedes moverte porque siempre los traes encima. Y se me hace muy interesante porque Miguel Ángel siempre se quejaba de eso, pero Leonardo no. Leonardo salió a vivir aventura, casi como si fuera Bilbo Baggins en el Lord of the Rings. Sale de la puerta y vamos a ver lo que la vida trae. Mientras que Miguel Ángel, con su disciplina y con su fuerza y carácter y su perseverancia, logra muchísimo más que Leonardo. Pero Miguel Ángel sigue la ruta segura. Él es el puerquito que arma su casa con ladrillo. Leonardo hace su casa más que nada con paja, porque no le importaba que si se caía, caminaba a otro lado y construía otra vez. Eso lo hace un espíritu indagante, muy interesante de Leonardo. Accedió a los gremios de una edad muy joven.
su genialidad en distintas áreas lo confrontan al talento de Buonarroti en 1503 y ahorita vamos a ver qué resultados tuvieron de eso. Esta es una de las primeras pinturas de Leonardo. El cuadro es de Andrea del Verrocchio y perdona, me equivoqué, es con B chiquita aquí, sorry, perdón. Eran las prisas de la mañana, perdón. Es el bautismo de Cristo y este es un cuadro atribuido o de Andrea del Verrocchio. Pero lo que no vemos es de que esto es la contribución de Miguel Ángel. Esto es el cuadro. No, de Leonardo. Alguien deme una bofetada, por favor. Este cuadro es de Andrea del Verrocchio, ¿ok? Pero este es el primer cuadro de Leonardo. ¿Ok? Gracias, ya. No, es que de veras, es de que es difícil para mí porque eran los dos referentes y tengo que confesar que la primera biografía que leí cuando estaba interesándome en arte en la primaria fue la vida de Leonardo da Vinci y se me hizo muy bonita, pero incluso recuerdo que no la terminé. Pero la de Miguel Ángel, ¡oh! Esa la leí, la releía y la releía y ahí me tienen en la enciclopedia buscando cuadros y esculturas de él. Leonardo es muy bello, pero su cúmulo de producción artística no le llega a los talones a lo que es Miguel Ángel. Leonardo, que es muy limitado en ese sentido, pero porque extiende su gama de interés de una manera mucho más amplia. Si Miguel Ángel se concentraba en arquitectura, poesía, escultura y a muy regañadientes pintura, lo que es Leonardo es pintura, 15 cuadros a lo mucho, que 20 si los muchos que se perdieron, escultura muy poco, diseño muchísimo, ingeniería militar para aventar al aire, estudios anatómicos y dibujos tremendos. Lo que se empieza a hacer, que ahorita vamos a ver, incluso para el dibujo de distintas perspectivas de la anatomía y de la fisonomía, es algo extraordinario, cosa que no hace Miguel Ángel. ¿Por qué? Porque no hay lana en eso. Él recibía comisiones, incluso uno de los grandes problemas, una comisión que ahorita vamos a ver, que le piden para San Donato que pinte lo que es una adoración de los Reyes Magos. Lo empieza a hacer, lo deja y de repente, perfecto, bye. Espérate, todavía le falta muchísimo. No, ya lo terminará alguien más, ahorita a mí ya no me importa. No tomaba con seriedad lo que hubiese sido su labor como artista, pero como dicen, es porque él decía, el dibujarlo y trazarlo es de un artista, el ejecutarlo es algo servil. Esa actitud muy aristocrática que tenía, que le permitía, que algunos dicen, eso es soberbia, no la friegues, eso es soberbia. Hoy le diríamos mamonería, pero es soberbia. No, era la actitud psicológica de Leonardo que no le permitía concentrarse seriamente en un punto porque era imperdonable que algo pasara y que él no lo pudiera entender o estudiar. Cosas muy interesantes de su vida y ahorita pasamos ya a su obra. Vegetariano, cosa que se me hizo muy interesante. Dice que respetaba mucho la vida y lo que se me hace un poquito anacrónico, de ser alguien que diseñó máquinas de guerra realmente bestiales, con navajas, y se antecede a lo que iban a ser tanques de guerra como lo iban a hacer hasta la Primera Guerra Mundial, carrozas con navajas que literalmente, como en la película de Ben-Hur en los 50s, cercenaba a los que se les atravesaba. Realmente alguien muy violento, pero al mismo tiempo tenía un profundo respeto por la vida y la naturaleza. Por lo tanto, vegetariano. Lo interesante es que también lo que era Miguel Ángel era muy parco en la comida, pero Miguel Ángel vivió más. Su búsqueda por la perfección lo hacía a través de lo que eran cánones, no
marcadamente masculinos, sino al contrario, muy marcadamente andróginos. Eso se me hace muy interesante en el dibujo de las mujeres y al mucho de lo que eran las comisiones que presentan. Las mujeres carecen de algún grado de sexualidad, con la excepción de las ledas, que aún las ledas que ahorita vamos a ver están… ahorita vemos. Vemos que era elegante y de gusto y vida muy aristocráticos, diletante, pintaba, era genial, todo el mundo se lo reconocía, pero ahora me interesan cómo se mueven los caracoles. No has terminado pero los caracoles son más interesantes. No tenía constancia. Y muy importante también por esa falta de raíces familiares que algunos especulan que posiblemente mantuvo a su mamá mientras ella estuvo viva, a pesar de que ella se casó con otro hombre. Dicen que lo que era la conformidad, conformity, encajar en los cánones de la sociedad y del tiempo, no le interesaba. No le interesaban desafiar las cosas, lo que dijeran de él, le interesaba su reputación, la cuidaba mucho, pero para eso tendría que ser discreto. Siendo zurdo, se acostumbró a escribir de derecha a izquierda. Y de hecho era una manera de, como decía, evitaba que le robaran ideas y evitaba que pudiesen descubrir lo que estaba diciendo. Existen como les digo, más de 15,000 páginas escritas de libros de lo que son las notas de Leonardo da Vinci. Una muy importante que les dije para definirlo, porque para mí sí, así lo postulé con Miguel Ángel, también lo postulo con Leonardo. La sexualidad era muy importante, por lo tanto, cuando ya es una, ok, es chisme, pero cuando es dos, el río lleva piedras. Entonces, en ese sentido vamos a ver cómo el mismo Melzi describe al final de su vida la relación que tenía con sus aprendices. Y ahorita llegamos a esto. Esta es la adoración de los magos que Leonardo da Vinci no terminó y que de alguna forma para San Donato Scopeto y que la dejó así. Y que los frailes dominicos estaban indignados porque dijeron, nosotros no te pagamos por esto, ven a terminarla. No, así está bien. Que alguien más la termine, que alguien más la pinte, que alguien más la rellene, lo básico, importante, ahí quedó. Dicen que un punto muy importante es de que aquí incluye lo que es un autorretrato, disculpen. Un autorretrato como un símbolo de humildad, pero eso es un mito que no se ha podido demostrar porque no hay imágenes o dibujos de un Leonardo joven. Dicen que pudo haber sido, pudo haber sido un autorretrato de Leonardo da Vinci en lo que es adoración de los magos. No me acuerdo muy bien si era o era pero uno de estos dos. ¿Qué es lo que vemos? ¿Qué es lo que construye Leonardo? Era un polímata. ¿Qué es un polímata? Porque yo aprendí la palabra hace 2 días, yo no la conocía. Polímata significa que es alguien que domina absolutamente, no domina absolutamente, domina de una manera bastante capaz una amplia gama de disciplinas, lo que lo hacían el epítome de lo que es un hombre del Renacimiento. Era inventor, pintor, escultor, arquitecto, científico, músico, matemático, ingeniero, literato, anatomista, geólogo, astrónomo, botanista, escritor, historiador y cartógrafo, y se lo considera padre de la paleontología y de la arquitectura, uno de los pintores más importantes de la historia. Eso viene directo de enciclopedia. Se le atribuye la idea de crear el paracaídas y el helicóptero y el tanque de guerra, y de nuevo es la máxima representación de un hombre renacentista que domina todas estas disciplinas o áreas con soltura. Aquí es lo que les estaba diciendo respecto a lo que es Leonardo. En cuestión de temperamentos y contrastando con Miguel Ángel, vemos que era alguien mucho más emancipado, más libre, le valió un comino, pero al mismo tiempo era discreto. Mientras que el otro estaba reprimido, yo siento que Leonardo jamás se reprimió nada. Las aproximaciones a su sexualidad es algo que va a definir
como las bases de su genialidad. En Miguel Ángel es la represión que impulsa, es el motor, es el catalizador de todo esto. Yo digo que una sexualidad bastante satisfecha es lo que le permite representar escenas de dulzura, escenas de amor y explorar no precisamente ese demonio que tuviese azufre en el corazón o que le hubiera colocado azufre en el corazón, como lo dijo Miguel Ángel en su momento. No concebía, y eso es una cita muy interesante, no concebía los límites o sus sueños y fantasías. Eso produjo su gloria y su tragedia. Hay más de 5,000 páginas de manuscritos. Fue protegido por Lorenzo el Magnífico. Parte a Milán a buscar refugio y mecenazgo en la corte de Ludovico Sforza, el Moro. Y de Milano, después de que es conquistado por el rey Carlos de Francia, viaja de nuevo a Anchiano a visitar a su padre, pero luego se va a Venecia, a Roma y termina el resto de su vida en Clou. Estuvo al servicio de Cesare Borgia como ingeniero militar y él quedó asqueado porque al final se dio cuenta como Cesare Borgia, ya lo hemos platicado de él, era un hombre que mataba cuando veía la necesidad sin ningún tipo de compunción. Y cuando matan a un capitán que era amigo de Leonardo, vemos que eso lo hace terminar su servicio con Cesare Borgia e ir a buscar mejor fortuna. Esta es una de las cosas que les digo que podría ser interesante y reveladora vemos que este es Salai. Y ahí viene en este cuadro lo que podría ser la androginia que maneja Leonardo. Otra vez, Dios mío. Leonardo, concéntrate. Leonardo para lo que va a ser obras que no son muy conocidas. Este es un dibujo que existe en las colecciones de Windsor. Y si pueden ver, está explícitamente marcado la genitalidad de Salai, lo nombra ángel incarnato en un estado de excitación. Este mismo rostro lo utiliza, pero en un cuerpo femenino, para poder representar a este hombre, Gian Giacomo Caprotti da Oreno, conocido como Salai, que literalmente significa el sucio, que vive del 80 al 24. Pero este era el juego que Leonardo le gustaba ejercer en sus cuadros más personales. Cómo Leonardo se convierte en uno de los pilares de civilización en lo que es siglo XVI y siglo XIX victoriano, este tipo de análisis era prohibido. Y es por eso que aquí alguien le talló mucho para tratar de borrarlo. Aquí tenemos todo también, las figuras que él empieza a pintar de lo que son mujeres. Mujeres que son conocidas o que están en las cortes donde él convive. Y si se dan cuenta, son dibujos, no necesariamente óleos o cuadros como los vamos a estar viendo. Este es un dibujo, un boceto de lo que iba a ser posiblemente un cuadro de Isabella d'Este en 1500 en la corte de Ludovico Sforza, el Moro, en Milán. Aquí tenemos el muchacho y sí, aquí podemos ver los contrastes entre esto, que este era el aprendiz, el vagabundo, el que lo tenía, yo diría de una manera un poquito medio abusiva, lo tenía como juguete. Lo tenía como juguete, aprendiz, lo tenía como mascota. Pero realmente el que lo amó y lo amó profundamente, de hecho muere, por más que el mito diga que muere en los brazos del rey Francisco I de Francia, eso es un mito, no, muere en los brazos de él es el último que lo acompaña hasta el último momento de su vida. Este es Francesco Melzi y este es de origen aristocrático lombardo. Él escribe en sus cartas, que les digo, en cuanto a su personalidad, porque a través de este tipo de cuestión conoces la personalidad y mucho de lo que son los motores de estos tipos de pintores. Describe el amor de Leonardo a sus pupilos como sviscerato et ardentissimo amore. Pero luego dice, pero como amas a un hijo, nada más. Yo dije, yeah, right. Pero esto es uno de los pocos cuadros que sobreviven de Melzi y sí puedes ver
en términos de gustos, nada más para conocer al artista. Este es un tipo de belleza muy clásico, un tipo de belleza muy notorio, sobre todo para la época que ahorita vamos a ver dibujos. La gente generalmente era muy fea. Sí, en la alimentación, la dieta, el clima, la falta de medicina, la gente era fea. Algo como esto sí hubiese sido algo inusitado. Pero es muy diferente a cómo los pinta o cómo los esculpe Miguel Ángel. Leonardo es algo más elegante. No, Miguel Ángel no es elegante. Leonardo es más elegante, Miguel Ángel es más macho. A él le gustan lo varonil. A Leonardo le gusta lo delicado, lo elegante. Viscerato e ardentissimo amore, un amor ardiente y visceral. Pero luego lo corrigen, pero como hijos, como ama un padre a sus hijos. Y también, bueno, porque ahí estaba, disculpen, ahí estaban hablando de cómo los pupilos amaban también a Leonardo, pero como un hijo ama a su padre, y es donde dije, ¿qué es lo que vemos como la gran confrontación entre estos dos? Porque les había prometido que esto iba a ser lo interesante de analizar a Leonardo y Miguel Ángel. Tenemos que Da Vinci, que tenía 53 años, vuelve a Florencia muy renuentemente, porque Florencia le recordaba esas acusaciones de sodomía que aparentemente le humillaron tanto, donde lo descartan la acusación, pero aún así dice que sufre una humillación pública, y para una diva eso es difícil. Buonarroti tiene 28 años y estaba en su pleno apogeo. Y vemos que para decorar lo que es el Palazzo Vecchio, van a poder contrastar estos dos genios, estos dos temperamentos. Y como decía, mientras que Leonardo es delicadeza, armonía, grandiosidad y belleza, Miguel Ángel habla de fuerza, heroísmo y erotismo a flor de piel. Aquí estamos hablando psicológicamente de un eros satisfecho versus un eros frustrado. Estas son obras perdidas. Se dice que la obra de Leonardo todavía se puede ubicar debajo de algunos de los frescos que están dentro del Palazzo Vecchio y que estaban investigando en el 2012 si pudiesen extraerlo, sacarlo, mínimo una imagen. Pero cochino dinero, aparentemente se pelearon los inversionistas y el proyecto se detuvo. Pero sí hay evidencia de que la batalla de Anghiari, que es la que pinta Leonardo, todavía sigue sepultada debajo capas de pintura y de marfil, de barniz, en lo que es el Palazzo Vecchio. Esto es lo que representaba Leonardo. Y muy interesante, si se dan cuenta, esto, y no lo incluí porque es una obra perdida. En 1503-1504, él deja Milán, porque Ludovico Sforza pierde su poder y él se queda sin mecenas y dice, no hay nada más triste que un genio sin mecenas. Entonces, pues de nuevo, haz el carromato y agarra a Salai y vámonos, vamos a buscar fortuna en otro lado. Y es donde regresan a Florencia. Y es en Milán en donde él logra algo que por desgracia fue destruido. Era un estudio en términos de monumentalidad de un caballo, una escultura ecuestre de Ludovico Sforza. Por desgracia, en el momento en que están revelándolo, y era los primeros, el inicio, el arquetipo todavía no se fundía, lo presentan y a las pocas semanas se declara la guerra con Francia. Entonces, todo lo que tenían preparado de bronce y metal para poder fundir este monumental caballo, lo tienen que fundir para hacer cañones. Y lo que había sido la escultura preparatoria, que tenía la monumentalidad de la pieza que se iba a fundir, los soldados franceses lo utilizan como objeto de puntería, para practicar puntería. La destruyen a flechazos, a balazos, a mosquetazos,
y al final la hacen pedazos con mazos. Y ahí es donde Miguel Ángel se dio cuenta que el arte muchas veces no sobrevivía el cambio de clima político. Y fue una gran pérdida, porque ahorita nada más se puede especular sobre cómo pudo haber sido las dimensiones y la figura que tenía, porque muchos dicen que se relaciona mucho con esto. Leonardo era un hombre muy pragmático. Él repetía, y ahorita vamos a ver en su pintura, cómo repetía los temas y se lo podía vender a un rey, y si le gusta también se lo puedo vender a aquel duque, y si no se lo puedo vender a este banquero más chiquito. Y podía repetir eso de manera constante. Entonces muchos de los estudios que hablan de caballos, porque la primera vez que se pone a estudiar caballos es para esta escultura que hace Leonardo para Ludovico Sforza, viene a representarse en esta batalla de Anghiari. Por desgracia, el cuadro, el dibujo fue perdido, por lo tanto nada más tenemos interpretaciones que se hacen, y esta es una interpretación de Rubens. Otra que sigue, esta es la propuesta de Miguel Ángel. Esta es la batalla de Cassina. Mientras que una era la batalla contra Milán, esto era la batalla contra Pisa. Y aquí vamos a estar viendo cómo este contraste puede marcar. Aquí vemos un estudio anatómico de los animales, vemos drama, vemos confrontación, vemos un cuadro de sufrimiento y muerte. Vemos un cuadro que sí sigue en muchas cuestiones los cánones de lo que podría ser una escena de batalla. Pero Miguel Ángel es distinto. Miguel Ángel no tiene aquí caballos, aquí es lucha de cuerpo a cuerpo. Aquí no tiene todo lo que es el adorno y la pompa y lo extravagante de uniformes, de yelmos, de espadas. No es elegante, pero es dramático, es honesto. Aquí es una lucha de cuerpo a cuerpo. Esto es una batalla encarnizada en donde el dramatismo se refleja en las expresiones que aquí se está rompiendo la cuarta pared, y sobre todo el sufrimiento que habíamos estado describiendo anteriormente, el pathos de alguien que está muriendo precisamente ahogado en el río. Aquí estamos viendo otra aproximación, y mucho más notorio esto como algo extraordinariamente dramático y teatral, mientras que esto es puro renacimiento. ¿Cuál les gusta más? ¿Este o este? Lo que pasa es que aquí los que llegan de atrás vienen vestidos, vienen a atacarlos, y ellos se estaban bañando y salen, por eso están desnudos, porque los pescaron En el baño, como a Santana en la siesta. es otra interpretación que hacen. Es otra escena de dos batallas distintas, son dos batallas distintas. Acá lo más increíble y que debemos de tomar en cuenta, la anterior es una interpretación de Rubens, Sí, de lo que hizo Leonardo. basado en bosquejos de Leonardo. Basado en bosquejos de Leonardo, especula de cómo pudo haber sido, sobre todo porque sí existen distintos autores que describen la escena. Que claro, por más descripción que hagas en texto, no se compara con lo visual. Sin embargo, y sí es una interpretación pero yo siento que refleja el gusto y digamos la manera de cómo Leonardo representaba toda su obra. Es hermosa, es bella, es elegante, es realmente lo contrario a esto. No, esta sí es real. Esta sí es real. Otra cosa que podemos también deducir o pensar es de que el alma de los artistas, que realmente son unos genios, y no importa los siglos que pasen o los separen, pueden rehacer históricamente para la enseñanza de nosotros. De hecho, eso es lo interesante, que son
de ser propuestas artísticas se convierten en arquetipos para lo que van a ser generaciones subsecuentes que estudian el arte. Entonces, eso es lo que define un gran maestro. No es una figura que ahorita brilla y mañana pues, se va a perder y va a ser algo exótico que alguien encuentre en un catálogo. Se convierte en un referente. Para mí son cosas muy diferentes y sinceramente a mí la verdad me gusta mucho más porque representa lo que es el espíritu del Renacimiento, sobre todo por su énfasis en el desnudo. Cuando estamos hablando de Leonardo, Leonardo casi no usa el desnudo, o por lo menos cuando lo usa, lo hace de una manera mucho más púdica. Lo que a mi gusto se me hace, es algo negativo en mi lista. A mí me gusta más la impudicia que la pudicia. Aquí vemos en términos de, y se los mandé por correo a mediados de semana, dos comparaciones de lo que es la producción y el talento literario de los dos artistas. Vemos cómo aquí Miguel Ángel está hablando de lo que es sufrimiento, es pasión, está siendo crítico, está hablando de lo que es el cuerpo y el alma. Es una poesía muy personal, muy íntima, es algo muy revelador. Mientras que Da Vinci, muy pegado a lo que va a ser, o adelantándose a lo que va a ser el siglo de oro, ya sea inglés o español, empieza a incursionar en las fábulas. Y esta fábula me encantó, porque la fábula habla de cómo una higuera, fig es higo, ¿verdad? Sí, una higuera está frente a un elm, ¿qué es un elm? Olmo, perdón, frente a un olmo y le recrimina la higuera que está cargada de higos, le dice, ¿cómo te atreves tú, olmo, a estar bloqueando el sol y negándole la vida y crecimiento a mis hijos? No tienes derecho, tú que no tienes hijos, a estar impidiendo que los míos prosperen. Y que el olmo se queda callado hasta que por ahí atraviesa por el camino una banda de soldados, un pequeño pelotón de soldados. Y que lo que se dedican a hacer es, lo primero que nada, arrancar los higos porque tenían hambre, dejando a la higuera en un estado bastante lastimoso. Y es donde le dice el olmo, O fig tree, how much better was it to be without children than to be brought by them to this so wretched a pass? Oh higuera, qué mejor es no tener hijos que por su causa llegar a este estado tan lastimero. Es una fábula muy divertida, la verdad. Juega con fábulas y de una manera dicen que no son muchas veces que siguen la tradición de muchos, sino epigramas, de lo que son distintos dichos o narrativas, anécdotas que existían en el periodo, pero que no son muchas veces originales de ellos. Maestro, Sí, señor. díganos a todos en español, esa última parte está muy interesante. Bueno, cuando ya finalmente ve que dicen que todo lo que es, queda todo el higo, la higuera, toda destrozada y hecha trizas, y todas sus ramas rotas, el olmo le contesta, después de que la higuera le había dicho, no te avergüenzas de estar frente a mí, solamente espera, bloqueando el sol, y realmente dice, wait until my children are fully grown and you will see where you will find yourself. Mis hijos que traen la semilla van a superarte, tú que no tienes algo que te vaya a dar o reproducir. Hasta que llegan los soldados, un regimiento de soldados, y la destrozan la higuera para eso. Y el olmo le responde, oh higuera, dice, ¿cómo es mucho mejor el no tener hijos que el ser traídos a este estado tan desgraciado? Es una traducción horrible, pero dice, sí, realmente la lección que dices básicamente es cómo no tener hijos, que mejor no tener hijos que ser traídos a este estado tan lastimero por causa suya.
pero son ambos que jugaban en ese sentido con lo que es lo literario. Este es uno de los dibujos, si se dan cuenta, esto es mientras que Miguel Ángel está haciendo todavía pininos. Aquí estamos hablando de Leonardo, empezando a incursionar en lo que es filosofía y toda esta fantasía que va a ser la simiente de lo que va a ser la ciencia. Aquí estaban tratando de combinar los dos, combinar cómo el hombre embona dentro de lo que es no nada más la geometría. Ellos pensaban que a través de la geometría se podría encontrar una sabiduría que la naturaleza ocultaba. Entonces era un gran reto, de hecho la anécdota y la tradición cuentan que era un gran reto poder decir, puedes colocar a un hombre dentro de un círculo y dentro de un cuadrado, y que muchos artistas de la época no lo habían podido lograr hasta que Leonardo hace esta propuesta. Y llegamos a esto. Se me hizo muy interesante porque leyendo algunas de las técnicas y de los enunciados de Leonardo, llegué a eso y dije, mira qué padre, sí, mi mamá tenía razón, que cuando es a media sombra o cuando es en el atardecer, los rostros son más bellos. Claro, como uno se levanta en la mañana, nadie es bello despertando a la hora que sea, nadie. Sin embargo, dice que la expresividad, porque Leonardo se dedicó a estudiar lo que es el juego de la luz sobre las figuras, y incluso dice que mandó hacer en piedra lo que pueden ser lienzos o lienzos doblados de tela, y jugó moviendo lo que era la luz para ver qué efecto tenía sobre la impresión y la figura, la percepción del ojo, de luces y sombras. Y es lo que él concluye, dice que todo rostro, la máxima belleza de un rostro siempre es en el crepúsculo, en el atardecer. Por lo tanto, no más lunches, siempre es dinner. ¿Qué es lo que vamos a cuando hagan dates? ¿Qué es lo que vemos con la Gioconda? La Gioconda está rodeada de muchísimos mitos que hablan desde que es una versión de él mismo travestido, o puede ser alguien como porque también encontré otro análisis donde decía que era Salai idealizado, que la cuestión de Salai es de que era no nada más de una belleza muy andrógina, sino que lo que le obsesionaba a Leonardo de Salai era su pelo rizado. Dice que nunca había conocido, y es por eso que este cuadro me encantó, el pelo rizado que trae aquí es lo que obsesionaba a Leonardo, que era muy inusual encontrar pelo rizado natural. Excepto algunos de nosotros que estamos aquí presentes pueden tener rizos naturales. Aquí vemos que esto es algo que para la época era inusual. Y es por eso que este cuadro, este gran legado, el más simbólico, que pasa a ser el más importante, pintado en lo que iba a ser 1498 y luego en 1503, 1505 para lo que es la colección del rey francés. Este cuadro va a pasar a ser lo más emblemático, sobre todo por lo misterioso de lo que es la expresión de la Gioconda. Dicen que era la Mona Lisa, la única Lisa, quizá juegan con el nombre, juegan con lo que pueden ser las facciones. Lo interesante para mí del cuadro no es nada más la suma belleza de las manos, porque el rostro, la verdad, no me gusta mucho. La sonrisa sí es enigmática, pero el rostro no me gusta. Me gustan las manos. Las manos son exquisitas. Ni el Greco, ni Tiziano, ni Holbein pueden reproducir en el barroco la belleza de esas manos. Las manos son extraordinarias. ¿Cómo se llama? No, Pombino, Pómbolo, otro artista, de otro artista que les puse, que es el retratista que inicia, también trata de hacer las manos, pero las hace un poquito artificiales, más pegadas a lo que hace el Greco. Pero estas manos son muy honestas, son muy femeninas,
son muy bellas realmente. Y también sobre todo lo que es el trasfondo. Y es un cuadro chico, realmente no es muy grande. Es de 46, bueno, el que está aquí, 77 por 53. El que está en el Louvre es de 77 por 53, es menos de 1 metro. Y estamos hablando de la exquisitez de lo que es el paisaje, lo que iba a ser, que dice que está equivocado en ángulos, porque dice no es perfecto. Aquí tenemos lo que es una disparidad en el paisaje que es el trasfondo de la obra, y es cierto, pero todo se centra esencialmente en el rostro, la mirada, la sonrisa. Para mí son las manos. Las manos y la elegancia del atuendo, que no tiene ningún tipo de adorno, no trae ningún collar, ni unos aretes, ni una diadema, ni un herrete, nada. Es la simplicidad de la obra lo que lo hace de suma elegancia en cualquier escenario. Por cierto, esto lo recibe Szalay como parte de su herencia, lo que hace que muchos investigadores digan que realmente es Szalay trasvestido. ¿Por qué traigo esto? La obra que más se considera importante y trascendente para Leonardo es La Última Cena. No es el primer pintor que pinta La Última Cena. De hecho, había distintos cánones, había un canon de cómo La Última Cena tenía que ser representada de acuerdo a lo que era el Evangelio de San Marcos. Entonces, en esto vemos que desde los 1300, y este es Ugolino de Siena, representan a lo que va a ser la tradición de la Última Cena. Y aquí pueden adivinar quién es Judas. El que no trae corona, el que está casi, el que no trae halo, el que de alguna forma u otra está excluido de la Última Cena. Tenemos otro aquí también, incluso uno que está, dicen que con La Última Cena tiene una historia muy interesante, cómo fue retocada y tocada y vuelta a tocar por culpa de la necedad y por quererse pasar de listo y de original de Leonardo. Aquí pintan en su tradición de La Última Cena a lo que va a ser Judas por fuera de la mesa, y muy importante, con facciones que muchos se las atribuyen a un tinte semítico. Es decir, querían poner las facciones judías en Judas, mientras que todos los demás se ven más gentiles. Y muy interesante, protegido, Juan, el más querido, el más amado por el maestro. Aquí hay otra tradición, este es mucho más, es del mismo siglo XV, se me hizo muy bello, pero esto surge de lo que es la tradición española medieval. Y la podemos ver que es increíblemente bella y muy interesante también, que a mí me encantó porque mi gran debilidad, si alguien quiere invitarme alguna vez a España, Rioja con lechón. ¡Ay, qué rico! Y esto es un lechón. Por supuesto que no, pero bueno, uno sabe, capaz puede haber sido cabrito, porque la tradición semítica es cabrito, y aquí el rey del cabrito hizo una fortuna con eso. Pero la verdad es de que este es lechón, este es la cabecita de un puerco, este no es un chivito, este es un puerquito, es un lechoncito. Jamás, nunca, cenar, hubo vino, y aquí está el pan y aquí está mi sangre. ¿Qué es lo que vemos de Sobre todo que es de origen y celebrando y como un homenaje a nuestros hermanos catalanes que están buscando libertad e independencia. Este es de un autor o un pintor catalán, Jaume Huguet. Esta es La Última Cena en la Basílica de San Marcos. Esta es la de Frangélico. Les estoy mostrando todas estas porque cuando ahorita lleguemos a la de la de Leonardo, ya última vez prometo, la de Leonardo, vamos a estar viendo lo radical que fue en su propuesta. Aquí ves algo casi estático.
No ves movimiento más allá de conversación. Están todos sentaditos alrededor de la mesa. Si se mueven, no salen en la foto. Aquí está Juan en su tradición, recargado en el regazo de Jesús, que lo amaba profundamente. Y por cierto, y lo siento, ya sé que esto va a ser herético y esto va a ser sacrílego y que algunos que sean muy devotos me pueden odiar por ello, pero Marguerite Yourcenar, en un libro que se llama Fuegos, habla de Jesús y de Juan de una manera muy padre. Entonces, pero al final se van a sentir bastante culpables y van a querer quemar el libro. Pero les recomiendo eso, Fuegos de Marguerite Yourcenar. Muy bello lo que escribe de María Magdalena, Juan y Jesús. Si hay alguien del SECBAC aquí, les aseguro que con eso los van a castigar de una manera horrible, pero van a conocer a Marguerite Yourcenar. Yourcenar creo que era francesa, ¿no? Era Bélgica, era belga. Las memorias de Adriano, sí, las memorias de Adriano, sí. Y luego cuento una anécdota de eso que fue una mentada que me dieron en mi cumpleaños, pero bueno. Esto es la última cena en la Basílica de San Marcos. Esto es de Frangélico, también siglo XV. Estamos hablando una cierta rigidez, una cierta tradición en la comunión de los apóstoles, no precisamente la última cena. Finalmente llegamos a esta. Este está en Milán, en el refectorio de un convento. Y si la puedes ver, 15 minutos atravesando más pasillos y más puertas y más filtros que nada, pero está perfectamente justificable. Aquí lo hicieron para celebrar el poder de Ludovico Sforza, porque aquí están precisamente las siglas de Sforza SF, LF, no, LS Dux, acá arriba, no se distingue mucho, pero aquí está. Muy importante, esta es una puerta que se hizo aproximadamente en el siglo XVIII, siglo XIX, que mutilan el fresco, o el cuadro, bueno, la pintura, donde corta los pies de Jesús. Entonces, esto está cortado. Era un decorado para lo que es este espacio. ¿Ok? ¿Por qué casi nadie lo puede ver y están siendo tan sangrones para verlo? Porque Leonardo, tratándose de pasar de listo y diciendo, yo sé más que, y puedo experimentar, bueno, no creo que haya sido por soberbia, creo que como buen espíritu indagador quiso probar algo nuevo. En vez de pintarle un fresco que pudiese durar siglos, como ocurre en Siena, como ocurre en cualquier lugar, donde pintas sobre yeso fresco y sobre todo que permites que la pintura y el yeso respire y que no empiece a caerse la pintura, dijo, no, yo no lo voy a hacer así. Aquí vamos a romper todo, que quede sobre piedra, pero luego recubrir con lo que va a ser magnesio, con lo que va a ser calcio, va a ser algo que va a dejar plana y limpia la superficie y luego una capa de blanco de plomo para que brille el color. En otras palabras, hizo químicamente de una manera impermeable sobre una pared lo que era lo equivalente a un lienzo. E iba a hacer eso, ¿por qué? Porque van a ver lo que puedo hacer. Pero el problema es de que la parte o lo que cruzando esa puerta estaban la cocina del monasterio, donde están los hornos y donde están las chimeneas, con humedad porque están cocinando. Y justo debajo de esta parte del monasterio corre un canal de agua que lleva al pozo. A 20 años, menos, a 10 años de que se hace esto, ya está empezando a pudrirse. Le hablan otra vez a Leonardo para que empiece a retocar y arreglar,
pero como dicen, esta obra tiene las semillas de su propia destrucción. Y vemos cómo, ¿quién fue? Un inglés, Berenson, y una americana, Edith Wharton, una escritora muy famosa, dice que odiaron y odiaban la última cena. Y nos atrevemos a confesarlo, ya sé que estamos diciendo una herejía en la tradición occidental, pero odiamos la última cena. ¿Por qué? Porque entre 1500 y 1800, todo mundo, como la señora muy bien intencionada que quiso limpiar el rostro de Cristo en su parroquia, eso estuvieron haciendo durante siglos. Pintar y repintar, modificar. Hay una mano de uno de los apóstoles que se la habían convertido en un bollo de pan en la mesa. Que no creían que era una mesa. Mira, eso es un virotito. No, era la mano de uno de los apóstoles. Por fortuna, y aquí podemos ver lo magnífico de esto, porque llegó, creo que fue, si no Francisco I, no, fue Napoleón. Napoleón que dijo, me gusta, me lo llevo. Estudien cómo desenterrarlo de la piedra, atarlo todo y nos lo llevamos a París. Por desgracia, esta es una obra inamovible ordenada por Ludovico Sforza a Leonardo para decorar este refectorio donde comían toda la comunidad de monjes. Y muy importante, comían en este espacio un poquito más elevado, pero a la hora de comer, si se dan cuenta, Leonardo juega con perspectiva. Aquí vemos casi como si fuera una extensión del cuarto, de la habitación, hacia una ventanal que no existe. Por fortuna, a pocos años de que se hizo esto, hicieron una reproducción en óleo, como Dios manda, y traemos algo que nos puede reproducir lo que va a ser los colores, los rostros, lo que genuinamente hizo Leonardo en la última cena en el siglo XVI. Y es esto. Qué bello. Sí. Lo quiero. Creo que, ¿cómo era? Lo siento, pero ahí sí yo lo tenía en proporciones en pies. Son 30 por 15. 30 pies por 15 pies. Quiere decir que son, si es, son 10 metros por 3 o 3 metros y feria de altura. Entonces, no. Vemos lo que iba a ser, no nada más la parte, y esta es algo digital que viene después, que dicen cómo es un poquito más fiel, la tonalidad sí es más apegado a los tintes y los pigmentos del periodo. Aquí estamos viendo cómo realmente es muy bello lo que usa Leonardo en la última cena, porque dice que tiene un mensaje que refleja su propio estado anímico. Dice, aquí estás creando drama, discusión. Santo Tomás con el dedo que luego va a urgir la llaga para saber si es realmente el maestro. El amado Juan aquí. Judas no está afuera, está dentro. Y dicen que el rostro de Judas es un rostro mucho más común, es de un hombre nada más, pero que a medida que pasaba el tiempo lo empezaron a hacer más judío, incluyendo la nariz ganchuda, incluyendo lo que era la barba, que dice empezó a confundirse la nariz con la barba. Ya cuando lo limpian se dan cuenta que esa no había sido la intención de Leonardo. Empezamos a ver el cuestionamiento, empezamos a oír las voces, empezamos a oír la sorpresa y la indignación, los cuestionamientos, mientras que Jesús está en el centro solo, vulnerable. Ahí está entregándose a lo que es el destino de lo que puede ver. De hecho, hay un análisis que hace un historiador del arte que es maravilloso, porque el refectorio que vemos aquí, estamos viéndolo, es un galerón. De aquel lado estamos viendo lo que es la última cena, pero de este lado
estamos viendo una crucifixión hecha por otro artista. Dicen que Leonardo lo que intentó hacer con esta expresión es precisamente decirles, esto es lo que va a suceder, y contemplando, teniendo su mirada de cierta manera que si nada más abre los ojos, está viendo lo que se avecina. Entonces es algo muy conmovedor para lo que es el espíritu de este convento. Aquí vemos una remasterización digital que dicen que sería más al tono de la época. Sinceramente a mí me gusta más esto. Esto es lo que pudieron haber visto en un principio, recién pintada la obra. Disculpe. Les soy sincero, lo dijeron y se me olvidó copiarlo. Es un artista que lo copió para lo que iba a ser un monasterio al norte de Italia. Quiero decir Sebastiano, pero puedo estar equivocado. Si gusta, puedo traer la respuesta después. Porque también alguien me había preguntado de los cuernos de Moisés. Sí, usted muy bien. Hice mi tarea, aparentemente, perdón la interrupción y los paréntesis, pero si no me van a decir que no hice la tarea. Aparentemente porque la Biblia habla de cómo los rayos, porque Abraham y Susana llegaron. Hola. Okay. Nos dio una explicación magnífica de cómo irradiaba lo que iba a ser la luz de haber sido tocado divinamente. Dicen que más que nada era por la interpretación bíblica de cómo la luz la traía marcada en la piel. Y es por eso, y me encantó la respuesta de cómo el historiador que hacía esto dice, incluso en la película de los 10 mandamientos, con ese odioso de Charlton Heston, lo odio porque es el pro rifles, pro todo eso en Estados Unidos, entonces odioso por eso. Pero en la película, si se acuerdan, cuando baja de Sinaí con las dos, en la película, con las dos tablas de los mandamientos, sale con 2 canas aquí, como si fuera Cruella de Vil. Así. Dicen que es seguir una interpretación bíblica de cómo la luz había tocado la piel del rostro de Moisés y que es entonces donde le salen los cuernitos, pero que nada era luz y es una interpretación distinta. Abraham, me gustó mucho la interpretación que nos dio, que eran básicamente los dedos o el tocar de Dios para la sabiduría de Jesús, que se me hace algo también muy bello. Pero sí, esas son las distintas interpretaciones de por qué Moisés tiene cuernitos. Aquí vemos también otras partes de Leonardo. Junto con la fábula, él le gusta jugar. Eso es algo que me fascina, porque si algo me han dicho que tengo, tanto bueno como para malo, es de que soy muy burlón y que muchas veces me comporto como niño chiquito. Hago mis berrinches y al mismo tiempo soy muy inmaduro, pero al mismo tiempo me gusta mucho jugar. Leonardo le gustaba jugar. Le gustaba hacer caricaturas, le gustaba hacer bromas, tenía un sentido lúdico que yo siento que Miguel Ángel, por lo menos a través de su obra, no tenía. Leonardo sí lo tenía. Y Leonardo lo tiene tanto para algo tan divertido como esto, como también para hacer estudios de las cosas más inocentes o más cotidianas a su alrededor. Este es un estudio sobre un niño. Esto, muy interesante, y ya nos metemos en cosas más serias, estudios anatómicos. La primera vez que alguien se atreve a abrir, desde el mundo antiguo que hablan, los primeros doctores de la antigüedad, que hablan de cómo el bebé, el feto, se desarrolla en el vientre materno. Y cómo los primeros que lo hacían, siguiendo lo que iba a ser, no sé, Hipócrates. Hipócrates es de los primeros que escriben, señora. ¿Sí? Le pregunto a la señora Carolina, que es que tiene sí, Hipócrates, que empieza con análisis y tesis y estudios sobre medicina, habla sobre lo que es el nonato. Y es por eso que estos estudios del mundo clásico también lo utilizan los romanos para lo que luego va a ser la cesárea, donde era salvar al niño, ¿sabes dónde está? Vámonos. La pobre mujer ahí quedaba, pero salvaban al bebé, porque ahí sí no era fajita y vuelve a coser, no.
Pero es estudios donde más de 1000 años después se empieza a retomar estudios anatómicos. Y él, de nuevo, se fascina al momento de querer estudiar el cuerpo humano. No para crear arte per se, sino simplemente para entender. El espíritu indagatorio era imparable. ¿Qué tenemos también? Sus primeros estudios. Cómo funcionan los pulmones, páncreas, hígado, ay Dios mío, si así lo tengo, riñones, muy importante, todo lo que son las distintas arterias que comunican al cuerpo. Esto es algo que si consideran que no existía el formol, que era hacerlo rápido y natural y el calor que hay en Florencia, sí se imaginan el sacrificio de estar con cuerpos que se están pudriendo, haciendo este tipo de estudios y dibujos que no se hacían en 5 minutos. Esto se me hizo muy divertido, porque aquí está estudiando lo que es el acto sexual y sobre todo lo que es los genitales masculinos. Antes que digan, degenerado, no, en términos médicos. Aquí empiezas a, sí, de que andaba horny posiblemente, pero de que ya realmente lo hiciera desde un enfoque médico es distinto. Ojo, estudios de este tipo, esto es a 1492, estudios de este tipo surgen más marcadamente hasta 1950 con lo que es el doctor Kinsey. Por más que las disecciones anatómicas hubieran puesto a hacer dibujos de cómo eran los órganos, el acto mismo no es algo que se investiga o se estudia hasta los 1950. Y esto es el masculino. El femenino, ese es otro. Tenemos estudios anatómicos que marcan la pauta y sobre todo, como les decimos, este está en la Ambrosiana en Milán, los dibujos sobre el corazón. Y como les dije, cómo funcionan los 4 ventrículos, cómo están conectados a un sistema circulatorio y muy importante, algo que solo Harvey va a retomar en Inglaterra hasta después, los finales del siglo XVII. Los estudios de la luz sobre el rostro. Y empezamos a ver cuadros, porque quería dejarle los cuadros al final. Esta es Ginebra de Benci. La mayoría de ellas son mujeres que muestra de una manera muy recatada y de una manera muy, no diría seca, pero sí diría formal. Atrás de esto se supone que esta es una comisión de un artista que amaba platónicamente a esta mujer. Y la parte de atrás del cuadro dice virtutem forma decorat, la belleza adorna la virtud. Esta mujer es uno de los cuadros más bellos por la limpieza de lo que es el diseño, el trasfondo y sobre todo que dicen el pelo. Leonardo tenía un pequeño fetiche con lo que es el pelo rizado, siento yo. Ahí creo yo, maestro, que se ven las hojas del árbol. Porque es Ginebra de lo... Detrás de la cabellera de la mujer. Se confunde, llega a confundirse, porque no me acuerdo, a pesar de que me gusta mucho la ginebra, no sé de qué rama viene, de dónde es cuando se inventa en Suiza. Cuando se hace por primera vez, se destila en Suiza, viene de un árbol en particular. Y debería saberlo, pero no me lo sé. Pero de alguna forma u otra es este árbol de donde viene la ginebra, que está conectado. Se me hace muy interesante porque sí, es por eso que fue un juego que él hace con el árbol y con ella ahí al frente, el nombre de la mujer. La Anunciación. Esta es una de las más bellas de nuevo porque muestra no nada más su calidad como paisajista, sino también en las expresiones, en la belleza de los rostros. Y de nuevo, nunca me había fijado, pero sí, el pelo rizado es casi perenne en casi toda su obra. El pelo rizado, un pelo con vida,
y no el pelo lacio, es lo que le seducía y le embelezaba. Este es el Leda, las Ledas, porque tienen por lo menos dos. Tiene Leda con el cisne negro y Leda con el cisne blanco. Está desnuda, eso es cierto. Es bella y de hecho es mucho más femenina que cualquier otra figura femenina que pudo haber dibujado Miguel Ángel. Leonardo sí sabía lo que era un cuerpo femenino, sí lo conocía, sí lo pintaba. Pero a la vez, no sé ustedes, pero yo no siento, fuera del tema que es la seducción de Zeus convertido en cisne, raptando a Leda, y aquí teniendo, porque Leda después de que tiene su Afternoon Delight con el cisne, dice la tradición mitológica que pone dos huevos. De una sale Castor y Pólux, y de otro huevo sale Helena, y no me acuerdo el nombre del gemelo de Helena, Helena la de Troya, pero que nacen precisamente de esta escena. Pelo rizado de nuevo. No sé ustedes, pero yo no encuentro erotismo. Encuentro sí un desnudo muy bello, pero no encuentro deseo, o por lo menos no encuentro un deseo reflejado en la manera en cómo acaricia al cisne, en la manera en cómo lo sostiene. Siento más deseo en el cisne que en Leda. Y entonces ese es un problema que yo siento, porque hablan de cómo, y hay algunos que yo dije, ay, nada más estar limpiando la historia, mangos, pero que aparentemente algunos historiadores que han leído las notas dicen que a Leonardo le disgustaba el acto sexual. Yo no lo termino por creer. El acto sexual en general. Dicen alguna historia que el acto sexual en general no le gustaba. Al estilo Dalí. Pero Dalí dice, no, es que no le gustaba el sexo. No, prefería la masturbación al coito, que es distinto. Pero que hacia Leonardo no le gustaba el acto sexual. Pues sí, aquí están. Pero pues es... Hubo mucha libertad de cómo interpretar los textos de Ovidio, replantearlo. Pero siguió como, por ejemplo, les digo, porque esto es un cisne que anda muy jarioso, pero ella no. Ella, y por eso digo que quizá Leonardo tenía el gran problema de cómo representar erotismo. Podía ser elegante, podía ser bello, podía ser armonioso, pero no sabía representar erotismo, cosa que Miguel Ángel sí, Leonardo no, pero es una disputa que podemos ver, un contraste. Perdón, Guillermo. Fertilidad. Bueno, perdón, sí, bueno, es muy interesante, sí es cierto, hay mucha interpretación renacentista que es herencia del medieval. Sale. Bueno, aquí lo siento, me tengo que correr porque nos quedan 5 minutos y tengo muchas imágenes que compartir. Aquí vemos lo que va a ser un detalle de la Anunciación, que hablamos sobre precisamente el talento paisajista que tenía Leonardo. Aquí lo vemos en la Anunciación. Esta es la parte que estamos viendo y que aquí lo vemos ampliado. Era exquisito en la manera en cómo iba a dibujar y crear un trasfondo digno de la escena que estaba representando. Aquí tenemos la Madonna Lita, 1490 al 91. Este está en el Hermitage. De nuevo,
les digo, pelo rizado. Tenemos pelo rizado. La Madonna con el niño y el uso. El paisaje trasero es lo que distingue a Leonardo de una manera extraordinaria. Aquí vemos lo que era el amante de Ludovico Sforza, que está en Polonia, la dama y el armiño. Dice cómo la belleza de la figura es extraordinaria por la mirada, por la franca apertura de lo que está diciendo y haciendo, y muy importante, la tensión del momento reflejada en la criaturita que tiene entre manos. Es un armiño, está bonito, tiene los ojos rojos, por eso asusta, pero el pelambre es muy bonito, nada más que se lo quiten, ¿verdad? Aquí tenemos la Madonna o la Virgen del Clavel. Aquí tenemos dos vírgenes de las rocas. Aquí tenemos una que tiene algo de día, algo de vista de lo que va a ser precisamente las cavernas en el trasfondo. Una Madonna mucho más iluminada, con un escenario mucho más tierno y dulce, con un ángel señalando a lo que iba a ser el futuro niño Dios. Aquí estamos viendo uno que cambia su pose y su gesto. Esto es de 1483, este es 1495. Uno está en Londres y otro está en Madrid. ¿Está en el Louvre? Luego lo checo entonces, porque según el del dedo es el que está, el de Londres. Ese es el Louvre. Y este es el de Londres. Ok, muchas gracias, porque la verdad se me olvidó cuál iba cuál. A mí lo que me llamó la atención es de que es el mismo tema, sin embargo, las imágenes centrales de María son muy diferentes. A mí me gustó mucho el atuendo aquí, pero me gustó mucho más el rostro y la expresión acá. Aquí estamos viendo la Virgen con Santa Ana. En el Louvre, San Juan Bautista. Y aquí vemos, sí, abiertamente a Salai. Este es Salai. Este es Salai. Estas son las armas de guerra que construye. Nótese las navajas y las maneras de cómo combatir al enemigo. Nótese lo que iban a ser armas que ya planteaban una en esquema semiautomático. Esto está hecho todavía en madera y cubierto de cera. Este es un busto de Flora. Realmente nunca terminó por realizarse. Estas son las caricaturas que hacía. Esos son los estudios que realizó, incluso de el David de Miguel Ángel. Y esta es la mirada que les digo de él. Se atribuye que es Leonardo en un autorretrato. Y sí, la mirada de tristeza, de angustia, de nostalgia, yo siento porque ya sabía que estaba al final de su vida. O sentía que el final de su vida iba a ser. Ahí ya iba a tener, nace en 1452, échele la cuenta hasta el 12. 67 más o menos, ya. Pues digamos que mientras que Miguel Ángel era abstemio, era, entonces sufrió. Te quería dejarles de algo de tarea. Esto es un cuadro que él pinta, que está en la Pinacoteca Ambrosiana, que habla de lo que es el retrato de un músico. Sin embargo, hay algo de este rostro que me recuerda a a Picasso o a alguno de los pintores contemporáneos de Picasso, sobre todo por la expresión del rostro. Ahorita, como estoy medio histérico preparando otra conferencia para la noche, están invitados, voy a hablar de Maximiliano y Carlota, no pude ubicarlo en mis libros cuál era.
¿Se los puedo pedir de tarea? ¿Quién artista del principio del sí? Puede ser Giacometti, quizá podría ser, no, yo digo que es Picasso. Es un rostro muy similar al que tiene este de Da Vinci. Finalmente, aquí tenemos la estatua ecuestre, tenemos la batalla de Anghiari reproducida por Rubens, este rostro maravilloso sobre lo que iba a ser papel y plomo, los estudios de la naturaleza, estudios botánicos, muy importante, estudios de desnudos e incluso de cangrejos, arquitectura y muy importante la conclusión, que es único cuando la naturaleza y la humanidad puede crear un ingenio, un espíritu indagador rodeado de belleza, de gracia, y que es lo que le deja al mundo, belleza y gracia, como un legado imperecedero. Muchas gracias. Y me temo que se acabó el tiempo, pero si alguien quiere preguntas o respuestas, puedo responder rápidamente, así que tengo viva voz. Así es. Si tuviésemos tiempo, lo podríamos comparar con Julio Verne en algunos aspectos, pero pues no. ¿Qué tenemos aquí a continuación? Estas son las ligas y fuentes que podrían interesarles. Estos son los 10 cuadros más famosos de Leonardo da Vinci. Es yo diría, un compendio muy padre que no nada más el arte de Da Vinci, sino de varios. Un comité de expertos lo definen como lo más interesante, pero hay algunos otros que faltan. Los cuadros de Leonardo también lo pueden estudiar, sobre todo en la composición y perspectiva que tiene en este video de YouTube. Y me gustó mucho porque hablan de lo que es el gran misterio. Mientras que Miguel Ángel vivía con una represión muy grande, Leonardo no lo tenía, pero al mismo tiempo estaba consciente de que si era demasiado obvio, podía conducirlo a la hoguera. Tuviese la protección de quien tuviese, y siempre vivió de la protección y mecenazgo de figuras muy importantes, desde Ludovico Sforza de Milán hasta el rey Francisco I de Francia. De hecho, dicen que se lo llevan de Milán casi como si fuera botín de guerra. Leonardo siempre tuvo dos, y ahorita vamos a ver, porque hay algo que a mí me divirtió mucho. Ya saben que yo soy medio morboso, entonces, y si no lo saben, pues there you go. Ahora ya lo saben. Siempre existe en el Renacimiento una cierta colección o cúmulo de arte erótica. Arte que es muy erótico en su contenido, en su tema, en su ejecución. De hecho, el Prado hace como unos 7 años, por desgracia no he podido conseguir el maldito catálogo, pero sacó todo lo que se consideraba hasta lo que es el siglo XIX arte prohibido, porque era arte muy explícito. Y alguien nos dice, es maldita pornografía. No, no es pornografía. Tiziano no hace pornografía. Leonardo no hace pornografía. Miguel Ángel no hace cuadros y figuras explícitas, que es distinto, es erótico. Pornografía es Hugh Hefner, que en paz descanse, o que esté con sus conejitas. Eso es pornografía. Pero Leonardo tiene una serie de cuadros, de dibujos particularmente, que se encontraban en la colección real en Windsor. Y aparentemente las buenas conciencias de los que preservaban los archivos, para no ofender sensibilidades victorianas, trataron de borrar o disimular o detallar las partes donde se muestra lo explícito de los desnudos, sobre todo cuando estaban en un estado de excitación. Y ahí vemos cómo había cuadros y legados que reflejan ese deseo y quizá la misma naturaleza de la relación que Leonardo tenía con dos de sus allegados, uno que le decían Salai, que lo adoptó desde jovencito y que estuvo con él hasta el final de su vida. Algunos es un rufián, siempre anda cochino, es casi lo ves en la calle y parece un panadero, porque está cubierto de yeso en vez de harina, y le desprecia precisamente por eso. Y Miguel Ángel le desprecia a Leonardo precisamente porque es no diría diletante, pero es
alguien que tiene la genialidad y el interés de preocuparse de cosas más interesantes y más cómodas, más bellas. Él busca una armonía y una belleza que Miguel Ángel no busca. Si se dan cuenta, la obra de Miguel Ángel es heroísmo, pasión, fuerza, es drama. Cuando estamos hablando de Leonardo, estamos hablando de armonía, de serenidad. Ambos coinciden en un punto: para poder lograr lo que hicieron, rompieron cánones, inclusive en lo que se va a estar explorando de su mundo y su entorno más inmediato. En este caso podemos ver en la pantalla cómo aquí, en estos estudios, son estudios anatómicos hechos sobre cadáveres, incluso sobre lo que va a ser el gran misterio que luego Harvey, un siglo después en Inglaterra, iba a descubrir, lo que es el sistema circulatorio. Los primeros circulatorios, sangre en el cuerpo. Y es algo que va a surgir un siglo después, más de un siglo después, y es algo que él empieza a hacer los preparativos, inclusive descubriendo, dicen algunos expertos, el gran temor de todos los que estamos aquí, que nos gusta el queso, la mantequilla y la carne roja, la arteriosclerosis. Empieza a descubrir cómo de repente un cadáver que acababa de morir, de repente el sistema circulatorio como era, y dijo, vamos a checar cómo es alguien, ya era de un hombre mayor, chequemos cómo es el de un niño o de un bebé ya un poco más grande. Y hace la disección y sinceramente encuentra la gran diferencia en lo que es el sistema circulatorio entre un muchacho, un niño joven y un adulto ya grande. Y empieza a describir en sus notas la arteriosclerosis, lo que es las capas de grasa que se acumulan y taponean lo que pueden ser las arterias y las venas. Decía que era una especie más, digamos, más pesada y más densa lo que corría por esas venas. En fin, vamos a estar viendo que si algo distingue a Leonardo es esta creatividad precoz. Y ahí dicen que es el gran triunfo y la gran tragedia de Leonardo, que era una creatividad precoz e inusitada, pero tenía una imaginación irrestricta, no reconocía límites de lo que podía o no podía hacer, que muchas veces era algo imposible para la tecnología de la época, y que al mismo tiempo, dicen, eso le hace un gran visionario, pero a la vez alguien que vivía de esas fantasías. Okay. Y lluvia o no lluvia, seremos puntuales. ¿Qué les parece? Sobre todo celebrando los que pudimos llegar aquí secos y a tiempo. El día de hoy empezamos nuestra sesión sobre el otro pilar del Renacimiento, que es Leonardo da Vinci. Les tengo que confesar que da Vinci para mí fue un poquito difícil de embonar en el análisis que quiero hacer para este curso, porque es una figura diametralmente opuesta en muchísimos sentidos a lo que fue Miguel Ángel, que exploramos con mayor detalle la sesión pasada. Tanto en términos psicológicos como en términos estéticos, Leonardo representa la antítesis de los valores que Miguel Ángel estaba tratando de representar tanto en su escultura como en lo que es su arquitectura. Eran dos temperamentos muy difíciles. Como dicen, lo más simpático de todo, cuando son genios así de grande, se terminan odiando de una manera categórica. Y de hecho lo misántropo que era Miguel Ángel no combinaba con lo sensible y lo sibarita y lo que realmente era muy delicado Miguel Ángel en su sensibilidad. Una de las cosas que lo distingue, por ejemplo, en términos sociales, es que Miguel Ángel siempre proveniente de una aristocracia menor, muy empobrecida, uno le podría decir hoy de una clase media limitada, de una clase profesional, pero que el papá insistía en meterlo en otra profesión. Él siempre aspiraba a lo que es el dinero.
el dinero y sobrevivir y tener toda la seguridad posible, la gran aspiración de la burguesía que luego Dickens representa en sus novelas, porque todo el mundo es muy variable y muy cambiante, de un momento puedes comer en plata y otro estás comiendo en la banqueta. Da Vinci es distinto en muchísimas características y en muchísimas partes de su psicología. Da Vinci es Leonardo da Vinci, de hecho no es su apellido, es su origen. Es un hombre de origen ilegítimo, es un hijo ilegítimo de un notario que tenía de alguna forma u otra un cierto grado de prosperidad. Todos conocemos que no existe un notario pobre, ni siquiera hoy en día. Y era un hijo ilegítimo que había tenido en su juventud. La madre era de un origen plebeyo, era una chica de campo y tuvo al niño, la casaron, pero ella se dio al niño, que era un niño muy hermoso, a lo que es el recién matrimonio, porque se casó Pietro, con una mujer de su misma clase y forman una familia y están con el nuevo bebé. Dicen que esto también hace que Leonardo en su psicología, y es Gail Saltz la que hace un análisis maravilloso de lo que es la psicología de Miguel Ángel, que dice que era lo equivalente a un niño que está pasando de punto a punto. De Leonardo, discúlpeme, es que estoy con las dos cabezas en la cabeza. Hacen de Leonardo una figura muy insegura y desde un principio alguien que está muy ajeno a lo que es el amor materno y que para alguien que era así de sensible es algo que mucho de su obra representa. De hecho, hay muy pocos cuadros de Leonardo, ven, lo traigo programado, de Leonardo, que son aproximadamente entre 15 y 20. Muchísimos bocetos y dibujos, pero que más de 5,000 páginas de escritos, dibujos, grabados que hacía en sus cuadernos, pero que nunca van a llegar a fruición. Es decir, que era una figura bastante diletante. La genialidad de Leonardo es el hecho de que se focaliza en algo que le interesa, pero en el momento en que ya ve ejecutado, ya ve que le falta foco para terminar, ya no me importa, brinco otra cosa. Tiene, como dicen, un déficit de atención, yo diría. Contrario a Miguel Ángel, que era no nada más obsesivo, sino que tenía, como dicen, algo que demostrar al mundo, por nada más sus orígenes, sino por el gran cúmulo o el gran peso emocional que tenía en términos de su homosexualidad. Ahora, no nos hagamos tarugos. En el caso de Leonardo da Vinci, también se le reconoce que era homosexual. La diferencia es de que a Leonardo no le interesaba lo que pensaran o dijeran. Lo acusaron 2 veces de sodomía. No llegan a fruición los cargos, pero él, como dicen, en un momento u otro, lo que le acusa a Miguel Ángel públicamente, le espeta y le dice, tú que te andas pavoneando ahí con todos tus muchachitos bonitos. Y claro que eso para mí era pura pinche envidia. En ese caso vemos que Leonardo sí era un hombre que vivía con una actitud muy aristocrática, le gustó la buena vida. Él no se preocupaba por dinero, nada más se preocupaba por vivir bien, sobre todo vivir de una manera elegante y vivir de una manera cómoda. Y eso es muy importante porque él decía, para haber belleza tiene que haber armonía, tiene que haber tranquilidad, tiene que haber algún tipo de balance. No puedo estar creando en medio del... critica la casa de Miguel Ángel, Leonardo, diciendo, es una posilga. Entras y está todos los platos sucios, hay pedazos de piedras en el piso, hay piezas a medio terminar, el hombre apesta, convierten en primo, algunos lo convierten en sobrino, lo convirtió en su secretario. Pero porque venía de un extracto popular muy, muy bajo. Dice, era un ladronzuelo, y en cartas le dice, es glotón, es tragón, es lascivo, es una piruja, pero lo quiero mucho. Y sobre todo que dicen que tenía una belleza muy especial que estamos viendo en algunos de sus cuadros. El que se convierte realmente en el amor y ejecutor, su compañero perenne,
fue Francesco Melzi, pero este venía de un extracto aristocrático, era parte de una familia de Milán, de Lombardía, perdón, que le permitía de alguna forma estar a la altura del maestro. Y sí es el que le acompaña y ejecuta su testamento. Lo interesante es que la Mona Lisa cayó en manos o fue recibido como herencia por Salai, que significa pequeño demonio, que era el chico de la calle, secretario, no Melzi, artista y compañero y conde de Lombardía. Aquí empezamos a ver entonces, perdón, esto es distractor, distintos aspectos de la vida de Leonardo. Leonardo nace en 1452, le llevaba 23 años a Miguel Ángel. Era ilegítimo y lo interesante también, otra antítesis, porque hay estudios que hablan de cómo la personalidad de las personas, y todos lo hemos leído en algún momento u otro, cómo la autoestima pasa a ser un factor muy decisivo en cómo te desenvuelves, cómo ves el mundo y cómo sientes que el mundo te ve a ti. Miguel Ángel quiso crear una belleza sin paralelo porque él mismo no encontraba belleza dentro de sí mismo. Una de las cosas que siempre se reprochaba era la fealdad de su rostro. Por ser hocicón, le partieron la nariz una vez y nunca se la arreglaron. Entonces, en ese sentido, sí, Miguel Ángel era un hombre feo, arisco, misántropo, pero Leonardo no lo era. Leonardo era, desde un principio, lo describen como alguien de una gran inteligencia, y Giorgio Vasari, más de 100 en 1568, cuando escribe su primera historia del arte y describe a Miguel Ángel, vea, Leonardo, me van a tener que disculpar de veras por eso, mientras que saco un chip y meto otro, estoy en ese proceso. Leonardo siempre lo describen como alguien muy bello. No nada más bello y agradable, sino alguien que era muy pulcro, que era muy elegante y que tenía una gracia de trato que le hacía encantador para cualquier persona que le conociera. No era arisco, era alguien dispuesto a vivir. Un poquito lo dirías ingenuo, porque uno de sus pasatiempos favoritos era el comprar aves en el mercado y una vez que las compraba, soltarlas. Y dicen, y digo, sí, muy romántico. Caro, pero romántico. Y lo interesante es que crece en medio de